En este video voy a explicar un poco sobre el curso de milagros y por qué es una práctica que no debemos realizar los católicos. Este es un libro que fue escrito por una psicóloga en los años 50, su nombre es Helen Schuman. Ella decía que escuchaba una voz y que esa voz le dijo que escribiera un libro. De hecho, en la reseña que se hace sobre la vida de esta psicóloga, lo que se dice es que ella escuchó una voz que le dijo: este es un curso de milagros, por favor escriba. Ya por aquí partimos de la base de que este es un libro canalizado. ¿Qué quiere decir canalizado? Que esta mujer que escribió este libro escuchó una voz y ella lo que hizo fue escribir lo que esta voz le iba indicando. Y así fue como se escribió el libro, el curso de milagros, que además tiene una parte que es para hacerse maestro en estas prácticas. Esa voz interior que ella escuchaba, ella después comenzó a decir que en medio de su confusión, que ella no entendía quién le hablaba, esta voz le dijo que era Jesucristo y que estas enseñanzas que le estaba dando constituían un nuevo evangelio. De hecho, esta voz le dijo a la escritora que los apóstoles no supieron interpretar el mensaje de Jesús y que la Sagrada Escritura estaba equivocada y que este iba a ser el verdadero evangelio, que era una guía para nosotros, es decir, una total y absoluta herejía, una blasfemia. Pero fíjense, el curso de milagros se basa en una serie de ideas para entender un poco de qué se trata. Primero, que todo es una ilusión, dicen ellos, que nada de lo que nosotros estamos viviendo es una realidad. Segundo, que tú eres libre de creer lo que tú quieras. Tercero, que somos uno con Dios, que es parte de las creencias gnósticas y que además es lo que es parte de la filosofía budista e hinduista, porque ellos dicen que todos somos uno con la divinidad. El cuarto es que ellos dicen que el Hijo de Dios no puede ser crucificado. Y dicen que el pecado no existe y por lo tanto tampoco el infierno ni el demonio. Es una contradicción total con las Sagradas Escrituras y por eso es tan peligroso practicar el curso de milagros. En este libro prácticamente se invoca todo lo que es la ley de atracción, es decir, que nosotros nos podemos sanar con nuestros pensamientos y que en la medida que pensamos positivo, vibramos positivo y atraemos todo eso a nuestra vida. Tienen parte también de lo que es el libro El Secreto y todo lo que allí se dice sobre la ley de atracción. Pero lo más crucial en este libro es que al ser un libro canalizado, lo que allí se está invitando a practicar es una práctica realmente esotérica, ocultista. Allí lo que realmente se esconde tras este libro es la hechicería. De hecho, hay una estadounidense que ella da un testimonio muy importante sobre el tema del curso de milagros porque ella lo practicó. Su nombre es Sharon Lee y ella dice que cuando ella comenzó a realizar todas las técnicas de este libro y se inició como maestra, se empezó a dar cuenta que un espíritu le hablaba y ese espíritu ella lo identificó con el nombre de Abraham, que está allí además en el libro, ¿no? Y la comenzó a guiar en su camino espiritual, supuestamente, hasta que ella se dio cuenta que le ocurrían cosas muy catastróficas en su vida. Por ejemplo, personas a las que ella le recomendaba que atrajeran a su vida lo que quisieran atraer, y eso indujo a una persona incluso al suicidio. Y allí fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había una gran mentira detrás de todo esto. Tuvo esa lucha espiritual por la que atravesamos todos los que caímos en las prácticas de la nueva era, hasta que se le mostró Jesucristo, el verdadero, el camino, la verdad y la vida, y la sacó de allí, de esa práctica. Y ella explica en sus testimonios que este espíritu que se hacía llamar Abraham se identifica, de hecho, en el libro del curso de milagros como una legión. Y entonces ellos dicen ser una legión que te acompaña y te guía. Pero todos sabemos que por la palabra de Dios, en Marcos 5:9, cuando el Señor le dice a este espíritu: ¿cómo te llamas?, la respuesta que él da es: somos legión porque somos muchos.
Entonces son espíritus malignos realmente los que están allí y los que fueron canalizados con ese libro. Hay muchas personas que no conocen de estas prácticas, que creen que esto es simplemente una terapia alternativa de sanación, porque además hay una explotación económica alrededor de todo lo que es la técnica de este libro para iniciarse y para ascender en niveles. Es un poco una mezcla también de lo que es el Reiki, porque se está trabajando con supuestas energías, que es la energía universal y todo lo que ellos suelen invocar cuando hacen estas prácticas que son sincretistas, porque mezclan creencias de distintas filosofías, incluso del cristianismo, porque allí hasta se mencionan palabras de la Biblia, se invita a hacer terapia del perdón utilizando palabras bíblicas, pero realmente el Jesús que allí se describe no es el mismo Jesús que nosotros conocemos en la iglesia, porque ellos no creen en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Lo más delicado de estas prácticas es que muchas de las personas que lo hacen terminan con eventos psicóticos muy graves, ataques de pánico, angustia, ansiedad, psicosis, esquizofrenia, porque estos espíritus funcionan atacando la mente de la persona y la van dañando. Entonces cambian muchísimo la percepción de la realidad, al punto que si una persona se adentra demasiado en estas prácticas puede terminar con un problema mental grave. Aquellos que han practicado y bueno, han tenido yo diría la misericordia de Dios de sentir que son espíritus malignos, algunos incluso hasta la posesión diabólica, pues eso les ha permitido entender que esta práctica es realmente hechicería, ocultismo, que lo venden como una pseudoterapia o como una terapia alternativa de sanación, pero eso es totalmente falso y es muy peligroso para nosotros. Si usted ha practicado el curso de milagros y siente que le han sucedido cosas extrañas en su vida, o por ejemplo enfermedades de sus familiares, enfermedades suyas, personas dentro de su casa que están angustiados, que se sienten mal, pues la recomendación es primero que deje esa práctica, en segundo lugar que se confiese de haber realizado esa práctica, porque nosotros no podemos ir a la misa y comulgar mientras que hacemos prácticas sincretistas, porque nos vamos a enfermar. Y lo dice Pablo en la palabra: el que come y bebe la sangre del Señor indignamente come su condenación. Y por eso hay tantos enfermos entre nosotros y no pocos han muerto. Entonces hay que tener cuidado y guardar el debido respeto a la Eucaristía, al cuerpo y la sangre de Cristo, y tener cuidado de no ir a comulgar haciendo este tipo de prácticas. Toda persona que practica el Reiki, las terapias alternativas de sanación, el curso de milagros, debe abstenerse de comulgar hasta tanto se confiese. Por misericordia de Dios, hay que tener fe en que Dios nos libera de todo esto, porque caemos muchas veces por desconocimiento de nuestra fe, pero no debemos abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la recomendación es ir al sacramento de la confesión, arrepentirse y, por supuesto, llevar todo el proceso de liberación y a su vez transmitirle a otras personas estos conocimientos para que no caigan en la trampa y en la explotación económica que hay detrás de todas estas prácticas de la nueva era. Cualquier pregunta la puedo responder acá si me dejan los comentarios. Que Dios les bendiga.